Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre todos y cada uno de ustedes y que pueda otorgarles éxito, bienestar en su vida, a pesar a veces de las situaciones que vivimos y que Él permite para que nosotros nos elevemos. Dice, estamos en la carta de Rab Shaul a Timoteo y dice así, palabra 3:8, palabra fiel es esta y quiero que hables osadamente sobre ella, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, que son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y continuará pecando, condenándose por su propio juicio. Bien, pues Rab Shaul recomienda de una manera importante que hable con osadía, que hable con fuerza, que hable con energía, que hable con autoridad. Pues dice Rab Shaul, palabra fiel es esta, y quiero que hables osadamente sobre ellas, para que los que han creído a Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Bueno, es algo que trataba Rab Shaul, que quedara impregnada y quedara bien firme en la mente y en el corazón de las comunidades el hecho de vivir. ¿Por qué enfatiza las buenas obras? ¿Por qué enfatiza Rab Shaul las buenas obras? ¿Por qué no enfatiza los mandamientos? Pues por una razón muy obvia. Aquel que hace las obras que son resultado de los mandamientos, entonces significa que ya llevan fruto. En otras palabras, lo que está diciendo Rab Shaul a Tito es que procure hacer y ver a los hermanos que deben producir fruto. Es decir, las buenas obras son el producto de la obediencia a Dios y consecuentemente la aplicación de los mandamientos. Por eso es tan importante las buenas obras. Un hombre, una mujer que procura por las buenas obras es un hombre, una mujer productiva, un hombre, una mujer que está madurando o que está ya en un plano de madurez. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres que produzcan buenos frutos, buenas obras. Ese es el resultado de una labor, no de un día, sino de muchos días de educación, y eso es igual que a un hijo cuando se le educa, cuando se le enseña, cuando se le instruye, cuando le recomienda y cuando tú le has dedicado años de tu vida, le has invertido en su educación y tú esperas de él lo mejor. Y ciertamente eso es lo que esperaba Rab Shaul de las comunidades y de los hermanos, que produjeran buenas obras. Esto es el resultado al final del día. Un hombre, una mujer que no produce buenas obras, pues entonces o es inmaduro o no ha entendido absolutamente nada. Por eso es que es importante las buenas obras, porque son de alguna manera el preámbulo para decir que una persona ya adquirió madurez y consecuentemente no solamente sabe, sino pone en operación lo que ha aprendido de Torah. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pues son útiles para iluminar el mundo, son útiles para poder llevar a otros a la luz, son útiles y buenas, porque sin estas buenas obras el hombre no puede impactar a su prójimo. Eso es algo bien importante. Y yo creo que también algo que debemos entender es que cuando tú impactas a tu prójimo con lo bueno, va a haber un resultado positivo.
Y eso es lo que se busca al final del día, que nosotros impactemos de una manera importante al mundo. Y ciertamente, aun cuando se pareciera que no se logra nada, cuando tú hablas de la manera adecuada, con las palabras del Torá y teniendo las actitudes que se desprenden de los mandamientos del Eterno a una persona, esto causa que haya shalom, esto causa que haya bendición, esto causa que se resuelvan muchos problemas en el caminar, en el andar. Pero cuando nosotros no tomamos el lineamiento, cuando nosotros no tomamos el camino correcto en nuestro andar, entonces hay mucha perversión, y eso, en lugar de que venga a ser beneficioso, viene a ser perjudicial en la vida tanto del prójimo como de uno mismo. Pues uno, en lugar de producir espiritualidad, en lugar de producir fruto correcto, justo, bueno, santo en nuestra vida, entonces lo anhelo, se podía producir todo lo contrario. Por esto, dice Rab Shaul, evita las cuestiones necias, es decir, hay cosas que se caen en la necedad, hay situaciones que son necedad solamente y que se tienen que evitar al 100%. No hay, cuando nosotros, sea quien sea, hombre, mujer, cuando nosotros o el de enfrente o del junto tiene cuestiones necias y nos involucra y nos quiere llevar a estas situaciones, entonces no debemos seguirla, no debemos involucrarnos, porque eso trae muchos problemas. Dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones, es decir, las discusiones inútiles que no llevan a ningún lado. Hay gente que es necio y a veces nada más quiere discutir contigo. Sabe que tú no crees en los ídolos, sabe que tú conoces y crees solamente en el único Dios, y lo único que busca es contender contigo. Eso ni vale la pena. Dice el dicho coloquial, un necio quiere convencer a otro necio, pues no. Entonces, si hay un necio que te quiere imbuir en su necedad, tú debes evitar las cosas necias, las discusiones que no son kasher, apropiadas, y todas estas cuestiones de genealogías, en este caso, que era lo que se manejaba en aquellos días, se manejaban como discusiones de que quién vino, por qué vino, por dónde vino, etcétera, etcétera. Se evita esas cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca incluso de la ley, que son vanas y sin provecho. Las discusiones que son vanas y sin provecho las tiene uno que evitar. Si tú sabes que la discusión que te trae tal o cual persona solamente quiere eso, discutir, no hay ningún provecho en ello, no tiene razón, o no hay razón para poder llevarlo a cabo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Ciertamente había y hay dentro de las comunidades, se da gente que nomás crea problemas, y gente que nomás está en contra de lo que se hace positivamente, o lo que se enseña, incluso no está de acuerdo y se pone a murmurar y crea divisiones. Eso es muy frecuente, sobre todo en las comunidades presenciales, y desde luego muchas veces incluso en las virtuales. Por eso es que se tiene que tener mucho cuidado de este tipo de personas que crea problemas de división, es decir, hace que las gentes piensen o vean lo que ellos no veían y que no entendían como algo negativo, pero ellos lo hacen ver negativo y consecuentemente crean divisiones y apartan a los hermanos del buen camino, sabiendo que el tal se ha pervertido.
Toda aquella persona que hace división es una persona que se ha pervertido, que se ha torcido, que no es una persona que entiende, que conoce y que vive adecuadamente en la Escritura. Una persona que está en esa condición no tiene amor para su prójimo, sino todo lo contrario, procura quebrantar, amancillar lo bueno, y eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, es muy importante que nosotros miremos con mucho detalle la situación de vivir de una manera importante el hacer el bien a los demás. Y eso es precisamente de lo que habla Rab Shaul, pero ahora del lado negativo. Dice, esto es lo que debes evitar, y lo que debemos procurar es hacer el bien, no hacer el mal, sabiendo que el tal se ha pervertido y continuará pecando. Entonces, estas situaciones de división, recuerden que incluso en nuestro pueblo, con los eventos diversos que se dio en el pasado, cuando salieron de Egipto de casa de servidumbre, y cuando hubo hombres perversos que querían ocupar un lugar que ocupaba el liderazgo, en este caso Moshe, Aarón y sus hijos, se levantaron en contra de los líderes y levantaron rebelión en contra de ellos, y entonces consecuentemente esto crea un problema grave, porque dice la palabra, y continuarán pecando, condenándose por su propio juicio. Es decir, su manera de pensar y de ver las cosas le llevará precisamente al juicio delante de Dios. Esto no es nada fácil. La gente a veces actúa inconscientemente, incluso en contra de sí mismo, y no sabe que el justo juez juzga con certeza y con equidad, y sobre todo mira este tipo de situaciones que es rebeldía. ¿Por qué lo juzga con fuerza y con vigor? Por una cosa: los líderes que están puestos en las comunidades son puestas por el Eterno. Si un líder está ahí es porque el Eterno no lo puso. Si es bueno, qué bueno. Si no es tan bueno o es malo y el Eterno lo tiene ahí, es por algo. Y entonces el decir yo no quiero o no me gusta es estar en desacuerdo con la voluntad del Eterno. El Eterno pone y quita reyes. Lo mismo sucede en el liderazgo. Cuando fue el tiempo de que Moshe abandonara y dejara el puesto de líder, el Eterno le dijo: vas a reunirte con tus padres y unge a Yehoshua, que será el que te sustituirá en el liderazgo. ¿Y qué hizo? Moshe obedeció, ungió a Yehoshua, le puso las manos y consecuentemente él fue su sucesor. Pero no fue una situación de división. Yehoshua fue un hombre que siempre estuvo muy cercano a Moshe, y que era el que le cargaba el bastón, el que le cargaba la vara, el que le cargaba los rollos, el que le cargaba la piedra para que se sentara. Es un decir. Entonces, un servidor, y que al final del día él aprendió mucho de su maestro Moshe, y consecuentemente esto le valió que el Eterno mirara y viera una actitud humilde y merecedor de ponerle. Y como decía yo, esto tiene que ver precisamente con el hecho de que cuando es el tiempo de un líder, sea bueno o sea malo, el Eterno lo pone. Pero sí, también como lo pone, también es por la voluntad del Eterno que lo quita. Eso es una realidad. Por lo tanto, entonces, al Eterno no le agrada actitudes equivocadas que pueda tomar el hombre. Y en ese sentido, pues Rab Shaul advierte de una manera muy importante acerca de esta gente. ¿Por qué? Porque Rab Shaul tuvo muchos problemas con este tipo de personas
que causaban divisiones en las comunidades. Y por eso es que advierte a Tito, porque sabía que había gente perversa y había gente carnal que causaba grandes problemas y divisiones dentro de las comunidades y que al final traía muchos quebrantos y mucho dolor. Sí, para la comunidad ciertamente, pero sobre todo para el líder, porque veía sus trabajos, veía sus esfuerzos, veía su labor a veces vencida y tristemente mancillada por esta gente. Bueno, pues es algo que nos deja en qué pensar, y pensando ciertamente que el Eterno pone y el Eterno quita. No hay nada que esté puesto en la creación que no le haya puesto Hashem, y no hay nada que el Eterno depure que pueda permanecer. Ciertamente el Eterno sabe sus tiempos y sus sazones, así como las cosas, así como nosotros también en sus tiempos, como nos ha enseñado el Eterno. Que tengas un magnífico día y que te hagas reflexionar acerca de ser un hombre que produce buenas obras, porque es la culminación de la vida de cada uno, es producir fruto, porque estas buenas obras son el fruto que muestra la madurez de cada uno. Shalom, shalom.